Al único y sabio Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano. Yo soy el pastor Alvin Carrasco, transmitido como base desde la Iglesia de Dios de la Profecía aquí en la Espaillat 86 en La Romana. Queremos recordarles nuestros números de teléfono. Y también nuestro WhatsApp para que los que quieran comunicarse con nosotros ahí estén contactándonos en el 809-556-4337. Si quiere dejar algún comentario también puede entrar a nuestra página de Facebook, Iglesia de Dios de la Profecía Central La Romana, y ahí comentar y dejarnos algún comentario, valga esa redundancia, o también puede escribirnos al WhatsApp que ya le informamos. Este material se está subiendo cada día en nuestro canal de YouTube, Mundo Cristiano IDP. Así que así nos puede encontrar en YouTube, Mundo Cristiano IDP. De lunes a viernes estamos cargando a YouTube todas estos programas que salen por la 105.5 FM de Radio Ben, aquí en la ciudad de La Romana, y que se transmite por estas mismas ondas a todo el país y a todo el mundo también, porque esto es la maravilla de la internet que tenemos el día de hoy y la maravilla de la comunicación, ¿ok? Bien, bueno, hace algunas semanas, con todo esto que ha estado pasando, nosotros hemos tenido una agenda bastante apretada, pero estuvimos hablando desde el mes de noviembre del año pasado, nos detuvimos por algunos programas importantes que era importante señalar, estuvimos hablando acerca de una iglesia saludable. Lo bueno de este programa del día de hoy, jueves, es que es dedicado prácticamente al pastorado, al liderazgo de la iglesia, para que vaya tomando cuenta. Nosotros nos dividimos aquí en el departamento de comunicación de la iglesia y entonces el jueves me corresponde a mí como pastor de la iglesia y es hablar directamente a los líderes y pastores para el desarrollo de un mejor liderazgo, de un mejor pastorado dentro de la iglesia. Es nuestro objetivo de que la iglesia crezca de manera saludable, de que la iglesia crezca y sea capaz de hacer frente a lo que está aconteciendo al mundo con el conocimiento bíblico, claro está, con el conocimiento de la palabra de Dios. Pero en esta ocasión yo quiero retomar algo que veníamos hablando desde el año pasado, que era del libro de Mark Dever, que se llama Una Iglesia Saludable, donde hablábamos de 9 principios y de hecho hablamos de 8 principios y el día de hoy yo quiero cerrar con el número 9, pero la próxima semana quiero hacer una globalización de estos 9 principios, tocándolo ya de manera resumida. El día de hoy yo voy a hablar acerca del liderazgo bíblico eclesiástico. Durante los 9 puntos que hemos tocado, tocamos la predicación expositiva, tocamos la teología bíblica, el entendimiento bíblico de las buenas nuevas, tocamos el entendimiento bíblico de la conversión, el entendimiento bíblico del evangelismo, el entendimiento bíblico de la membresía de la iglesia, también de la disciplina eclesiástica y el interés por promover el discipulado y el crecimiento cristiano. Y el día de hoy entonces toca el punto número 9, que es liderazgo bíblico eclesiástico. Es importante definir esto porque los últimos años las iglesias han visto más ministerios surgir dentro de la iglesia. Y entonces esto nos reta a nosotros a poder orar al Señor para buscar el líder idóneo que se pueda encargar de dicho ministerio. En la medida como las iglesias han ido creciendo, también los ministerios dentro de la iglesia han ido creciendo. Antes teníamos, por ejemplo, un ministerio de dama, un ministerio de caballero, un ministerio de jóvenes, el ministerio de niños, y nos circunscribíamos prácticamente a esos ministerios. Pero ¿qué sucede?
que al ir creciendo la iglesia, las condiciones en las que se ha dado todo esto, ha hecho que las iglesias tengan hoy un ministerio de comunicación, un ministerio de alabanza y música, o de música y otro de alabanza, wherever. Ellos no trabajan separados, por eso nosotros siempre los juntamos. Un ministerio de parejas o de matrimonios, y hay en iglesias donde hay un ministerio aparte de esto que se llama ministerio de recién casados. También dentro de los jóvenes hemos sacado los adolescentes y entonces ahora tenemos un ministerio de adolescentes, y también los niños se han dividido por edades dentro de las iglesias. Es decir, bueno, hay otras iglesias que tienen ministerio de danza, ministerio de bien social, de ayuda. Antes se llamaba Dorcas, era un ministerio de toda la iglesia, formado por toda la iglesia, pero se encargaba de darle alimentos, de formar alimentos, de buscar cosas para bendecir a la gente que no tenía los recursos. Bien, es decir, a medida que ha avanzado el tiempo, también las iglesias han avanzado. Mire, yo estoy solamente, todavía no he entrado al punto, porque es importante que entendamos primero, de manera resumida, todo esto. Si no nos da el tiempo para entrar en el punto de la explicación del liderazgo bíblico eclesiástico, desde la vista, desde cómo lo ve Mark Devers, no hay ningún problema. La semana próxima seguimos con esto. Pero es importante que tengamos eso. Ahora bien, muchas veces nos hace falta, por ejemplo, muchas veces nos hace falta algún personal para ponerlo al frente de un ministerio, y nosotros los pastores, como pastores y administradores, cometemos el error de colocar a una persona que no está capacitada para estar en ese lugar. Bien, ya me explico. Hace 30 años en las iglesias, cuando se hacían los nombramientos de los líderes, siempre se dejaba para último el nombramiento del portero, porque se entendía que el portero, el que estaba en la puerta, podía ser cualquier hermano, sobre todo si era un caballero. Y de hecho a veces buscábamos al caballero más frío de la iglesia, aquel que llegaba al de más mal humor, y a este lo poníamos en la puerta. Y usted se imagina, ¿verdad? A veces él se dormía parado en la puerta, a veces no le decía a los hermanos bienvenido, buenas noches, ¿cómo está usted? No había una sonrisa en aquel caballero, y nosotros entendíamos que era el portero ideal. Hoy nos damos cuenta que la puerta de la iglesia también es la cara de la iglesia. Así que hoy no se tiene a cualquier persona en la puerta de la iglesia, sino que se tiene básicamente a jóvenes dándole la bienvenida a la gente, estando pendiente. Y de hecho en las iglesias, en muchas iglesias hay un ministerio de servicio muy importante para darle la bienvenida a los amigos, para tomar los datos de los amigos, para estar pendiente de todo lo que haga falta, de todo lo que le falte a los invitados o al predicador, o de si algún hermano necesita algún tipo de ayuda. Y esto es importante. Pero ¿por qué se ha cambiado tanto de poner al caballero más frío de la iglesia en el tema de la puerta a poner a jóvenes con carisma? Porque también hemos sido bombardeados por el mundo en ese aspecto, y al mundo le ha dado resultado, es decir, a las empresas le ha dado resultado, entendiendo que la primera impresión es lo más importante. Cuando alguien viene al templo y ese alguien no ha conocido al Señor y es traído por los hermanos de la iglesia, entonces esa persona viene revisando, viene chequeando, probablemente ya ha sido tocado por el Espíritu Santo de Dios con aspectos de arrepentimiento y de conversión, pero él está mirando las ofertas que hay, por decirlo así. Si esta iglesia no lo recibe, o si no, él va a decidir no congregarse o sí congregarse. Entonces es ahí donde entra la sagacidad del pueblo el día de hoy, entra la sagacidad del liderazgo. Colocamos a personas menos idóneas en la posición menos idónea, y eso lo que hace es detener el avance del trabajo de la iglesia. Una vez más, colocamos a las personas menos idóneas en las posiciones idóneas o en las posiciones estratégicas, y entonces lo que hace es detener el avance de la iglesia. Por ejemplo, nombramos a una dama como líder de las mujeres, porque ya básicamente no es ministerio de damas, sino ministerio de mujeres,
por el hecho de que está pendiente de todas las féminas de la iglesia local. No solo jóvenes, adolescentes o niños, sino de todas las féminas de la iglesia. Entonces, nombramos a la líder de las mujeres, pero a veces buscamos a la hermana menos adecuada, aunque es una hermana fiel y es una hermana que tiene un don, pero probablemente su don es orar y no dirigir las damas. Pero nosotros insistimos y lo que hace esa amada hermana es que detiene el avance de la iglesia, no porque ella quiere, no, es que ese no es su don. Probablemente hay otra persona que está ahí que pudiera ocupar la posición, pero no le damos esta oportunidad. Y Dios está renovando día a día su iglesia y las personas que vienen a la iglesia, todos vienen con dones. De hecho, vienen con un don especial de parte de Dios. De hecho, hemos estado hablando de esto, lo que dice el libro de Corintios, desde el capítulo 12 en adelante, sobre los dones del Espíritu, y sabiendo de que los dones no son impuestos para temas personales, sino que los dones son para el crecimiento, desarrollo de la iglesia del Señor, número 1, y número 2, para la gloria del Padre. Es así como lo dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, Pedro lo resalta bien en el capítulo 4, me parece que el verso 11, vamos a leerlo, Pedro capítulo 4, Primera de Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otro. Ahí está el primer objetivo del don, de por qué se nos da el don. El don nos es dado primero para ministrarlo a otro. Si a usted se le da el don de la palabra, pues predique, no para usted, sino que la prédica debe ser para el crecimiento y desarrollo de los hermanos. El don de la enseñanza no es para que el maestro sienta que sabe más que los demás o para que el maestro haga preguntas fuera de lugar, porque cuando un maestro sabiendo él la respuesta, hace preguntas fuera de lugar, entonces no está aportando a la pedagogía dentro de la iglesia, no está aportando al desarrollo del conocimiento de la iglesia. Entonces, en este caso, ¿qué debe hacer el maestro? No hacer preguntas para contender, sino dar explicaciones para crecer. Una vez más lo digo. Un maestro que lo que va es hacer preguntas para contender, entonces se porta como alguien que es una piedra de tropiezo cuando debería portarse como un salvado por la sangre de Cristo, lavado por la sangre de Cristo. Entonces debe hacer preguntas para que la clase crezca, para que los estudiantes aprendan y no hacer preguntas, porque se da de todo en las iglesias. No hacer preguntas o dar comentarios para crear conflictos y contiendas. Eso también se daba en la iglesia de Corinto y también se da entre nosotros el día de hoy. Entonces, una persona, un maestro que tenga el conocimiento de algo, siempre hablará para el desarrollo, para ministrarles a otros con sus respuestas, con sus testimonios, con sus comentarios y aún con sus preguntas. Si la pregunta no edifica, si el comentario no edifica, entonces no es correcto. Cada maestro debe saber el don que tiene y debe usarlo para ministrarlo a otro, como dice el apóstol Pedro. Pedro lo sigue diciendo, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y aquí se traduce multiforme, pero también se usa como multicolor, hablando de que la gracia de Dios es variada, es grande, es amplia. Así como los ministerios en la iglesia también han crecido, han variado, son amplios y cada quien tiene un llamado especial, un don especial de parte de Dios, pero Dios lo ha provisto a la iglesia porque los dones, esta completa restauración de los dones ha sido dada a la iglesia y no a una persona específica, no es personal, los dones no son personales, sino que son dones específicos dados a la iglesia. Cuando alguien dice, bueno, pues yo me aparto de la iglesia, el don sigue en la iglesia porque el don fue dado a la iglesia, ¿ok? Si alguno habla, dice el apóstol Pedro, capítulo 4, primera de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Ahí está. Y esto es para edificación. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da.
no conforme a tu propia ciencia o entendimiento o inteligencia, sino al poder que Dios te da, para que en todo, y aquí está la segunda parte de por qué Dios da los dones, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien le pertenece, ahí está, a quien le pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Me fascina como Pedro cierra aquí este tema que viene tratando cuando habla de la administración de la gracia o de los dones de gracia de Dios. Me encanta cómo él cierra aquí diciendo estas palabras, porque la gloria le pertenece al Señor. Entonces, haciendo este entendimiento, es necesario que nosotros miremos como pastores, como administradores, miremos a cada uno de los miembros de la iglesia y oremos a Dios por la impartición de dones. Y pongamos a las personas según sus dones, según los dones de gracia que Dios le ha dado, en las posiciones que deberían estar ocupando. Si alguien tiene un llamado para liderar y es un joven conocedor de la palabra, lleno del Espíritu Santo, probablemente él lo tengamos en otro lugar apartado, lo querramos tener en el ministerio de alabanza o lo querramos tener en el ministerio de música, pero él está manifestando que el don que Dios le ha dado ha sido el don de liderar, que los demás lo respetan, que los demás lo aman, que es lleno de la palabra de Dios, que tiene la calidad de un buen servidor. Entonces no deberíamos tenerlo en esos ministerios, deberíamos tenerlo en el liderazgo de los jóvenes, porque él va a guiar a los jóvenes a la palabra de Dios y les va a enseñar la palabra de Dios. Si alguien, no se tiene a alguien como líder de música de la iglesia, de la congregación, solo porque sepa tocar el instrumento. Porque hay mucha gente que sabe tocar el instrumento. Ahora, ¿a quién deberíamos poner? Aquel que toque el instrumento, claro está, pero también aquel que los demás lo amen, lo respeten, que siempre hable con la palabra de Dios, que sea una persona que manifieste que el Espíritu está lleno del Espíritu Santo en cómo habla, en cómo vive y en cómo camina en este mundo. Entonces, son cosas que a veces nosotros no tomamos en cuenta. Me he encontrado en el caso de pastores que alguien se convirtió, tiene 2 semanas de convertido y de una vez lo llevan a ser líder en la iglesia o lo llevan a ser maestro de la escuela bíblica, y ahí hay como un shock en mi cerebro preguntándome, ¿qué le puede enseñar a alguien que se convirtió hace 2 semanas? ¿Qué le puede enseñar a una iglesia sobre la palabra de Dios? Entonces no estamos siendo buenos administradores, que es a lo que Pedro se está refiriendo en este capítulo 4 y a lo que el apóstol Pablo se refiere en 1 de Timoteo capítulo 4 también, cuando habla de que que los hombres deben tenernos como buenos administradores de los misterios de Dios. Entonces nosotros con estas actitudes no estamos ministrando de manera correcta, no estamos administrando de manera correcta a las personas que se nos han puesto para que las administremos y para que ellos crezcan hasta que Cristo sea formado en ellos. De hecho, todo lo contrario estamos haciendo. Estamos haciendo lo que Pablo le dice a Timoteo que no se debe hacer, dándole poder a alguien, a un neófito, que no se le debería dar poder en la congregación para que se envanezca. Pablo le dice, no le deje poder, ten cuidado, no le dé poder a un neófito, no sea que se envanezca. Entonces nosotros a veces hacemos esto mismo. Mark Dever, Mark Dever en su libro está hablando sobre esto y sobre todo detalla lo que es prácticamente 2 liderazgos en la iglesia o 2 posiciones de liderazgo en la iglesia que la Biblia en cierta medida habla. Es la posición del anciano y la posición del diácono, la posición del anciano y la posición del diácono. Al anciano también se le llama obispo. Entonces, aquí al obispo, cuando se refiere al obispo, está refiriéndose a las mismas personas. El anciano, el obispo, el diácono. El anciano y el obispo son las mismas personas. ¿Por qué? Porque a ellos se les da la oportunidad de dirigir la grey. Ahora, el diácono es también un líder, pero es un líder que está para el servicio de la grey.
En las comunidades griegas, cuando la iglesia se levanta en el libro de los Hechos, ya en el siglo I, los ancianos estaban encargados de prácticamente una ciudad, no solo de una iglesia, sino de una ciudad completa, y entonces los diáconos, como la iglesia iba creciendo, eran aquellos que prestaban sus casas para que la iglesia sea puesta en sus casas. Es decir, el diácono era como el servidor personal, el pastor local, y el presbítero era el supervisor de estos diáconos. Pero la Biblia también enmarca cuál es el oficio del diácono, y esto no tenemos tiempo para hablar sobre el oficio del diácono, de dar una breve historia del diácono, de hablar de la congregación y quién tenía la autoridad final en la congregación, porque hoy esto se ha diluido un poquito, entendiendo que la autoridad final en una congregación local la tiene el líder, y cuando no es así es la congregación. Es la congregación. Dios habla, claro, hay una cabeza en la congregación, el pastor local es la cabeza. Sin embargo, la autoridad final, la congregación tiene una autoridad final, porque la congregación se reúne como tal, y ellos, juntamente con el pastor, con el líder, son los que designan esto según la palabra de Dios, y esto lo vamos a ver detalladamente según la palabra de Dios. El pastor está ahí para guiar a la congregación, el pastor está ahí como cabeza, es como en una familia. El hombre es la cabeza de la familia, pero la pregunta es, ¿y él es la autoridad final en la familia? No, él es la cabeza, él no es la autoridad final. Porque si la familia se pone de acuerdo en algo, aunque él no esté de acuerdo, al final él deberá someterse, según la palabra de Dios, a lo que es bueno según ha designado la familia. Entonces, la semana próxima vamos a hablar acerca de la congregación, vamos a hablar de los ancianos, y era un punto sine qua non que se les requería aquí a los ancianos y a los obispos, era que sean maestros. Entonces, eso se le requiere al pastor, siempre se le ha requerido bíblicamente al pastor, aunque muchas veces no se toma en cuenta que el pastor debe ser considerado un maestro que enseñe el bien, debe ser considerado un maestro. Y de hecho, dentro de las cosas que Pablo le escribe a Timoteo y que Pablo le escribe a Tito cuando le habla sobre estos temas, le dice que sea apto para enseñar, y a veces eso no se toma en cuenta. He conocido muchísimos pastores que no son aptos para enseñar y que no tienen el don de la enseñanza, y entonces por eso la iglesia no crece a la velocidad que debería crecer y no se desarrolla saludablemente como debería desarrollarse. La semana que viene vamos a hablar sobre el rol definitivo del pastor, vamos a hablar de los beneficios de la pluralidad de los ancianos, los beneficios de la pluralidad en el liderazgo y el trabajo que tiene que hacer el pastor con los líderes, y también vamos a tocar un punto aquí sobre la comunicación en cascada. Y también vamos a hablar acerca de la distinción entre el anciano y el diácono. Mire, por el día de hoy terminamos. Yo se lo dije, era solamente íbamos a hacer un resumen porque ya el tiempo se nos ha agotado. Pero la semana que viene vamos a tocar todo este punto, vamos a concluir con el liderazgo bíblico eclesiástico según Mark Dever en su libro Una iglesia saludable, y así concluimos con la marca número 9. Y entonces la semana de arriba vamos a hacer un resumen de las 9 marcas que él menciona en este libro. Yo le quiero recomendar que compre el libro y que esté pendiente a estos audios y a estos videos que estamos subiendo a nuestra plataforma. Nos despedimos, que la gracia del Señor sea sobre ustedes. Amén.